es importante. Y también usted puede ver a mí. Sí, Bien. Entonces, profesor Stöber, profesor Barreto, muchas gracias por la invitación y voy a empezar con mi ponencia sobre la digitalización de las decisiones de administración pública en Alemania, retos constitucionales y administrativos. También en Alemania está aumentando los casos en los que la administración pública emite sus actos administrativos de forma automatizada, es decir, toma sus decisiones utilizando programas informáticos a través de sus pasos de aplicación digitales o comandos, los denominados algoritmos. Sin embargo, este tipo de toma de decisiones automatizada es bastante limitada en Alemania. Los programas informáticos se utilizan principalmente para preparar las decisiones de las autoridades, de modo que al final del procedimiento administrativo es el funcionario competente quien toma la decisión, es decir, una persona y no la máquina o el programa informático. No obstante, existen excepciones en los procedimientos administrativos en los que la administración debe tomar de forma rutinaria un gran cantidad de decisiones similares en casos sencillos, como por ejemplo en la emisión de liquidaciones tributarias o en ajuste de las pensiones tras un aumento legal de las mismas, pero también en determinadas disposiciones automatizadas en materia de tráfico, como las limitaciones automáticas de velocidad mediante semáforos en caso de tráfico denso. Sin embargo, en la mayoría de los ámbitos en los que la administración debe tomar decisiones frente a los ciudadanos, por ejemplo, en el derecho urbanístico, policial, municipal, medioambiental y muchos otros, solo utiliza programas informáticos para la preparación. De este modo, se queda muy por detrás del estado actual de la tecnología informática. El progreso técnico general en materia de digitalización, sobre todo el avance gracias a la inteligencia artificial, permitiría a la administración actuar de forma mucho más eficaz, es decir, más rápida y económica, sobre todo sin errores humanos. Las causas de este retraso en la digitalización administrativa se encuentran principalmente en el derecho constitucional y administrativo alemán. La digitalización de la administración en el Estado federal alemán solo tendrá éxito si las administraciones de la Federación y de los 16 estados federados pueden colaborar de forma eficaz. Sin embargo, la Constitución alemana, la ley fundamental, exige una separación fundamental entre las administraciones de la Federación y de los estados federados. Esta prohibición esta mm, prohibición de mm, la administración mixta prohíbe, por ejemplo, cualquier jerarquía entre las autoridades federales y las autoridades de los estados federados, por lo que una autoridad de la federación no puede, en principio, ejercer supervisión sobre una autoridad de un estado federado ni darle instrucciones. Esto dificulta una digitalización más eficaz. No obstante, Alemania ha suavizado un poco la provisión de la administración mixta mediante dos reformas constitucionales. En 2009, la denominada Reforma del Federalismo II introdujo un nuevo artículo en la Constitución con el fin de permitir una cooperación con seguridad jurídica mediante infraestructuras informáticas. Un nuevo apartado 5 añadido en 2017 pretende mejorar aún más la digitalización de los servicios administrativos al permitir la creación de una red de portales de ámbito nacional.
Las dos reformas constitucionales muestran que la administración pública también debe aprovechar las ventajas de la tecnología de la información moderna, como su rapidez y precisión, e independientemente de la falta de fiabilidad humana. Sin embargo, al igual que ocurre con otros nuevos avances técnicos, como el uso de la energía nuclear o la ingeniería genética, las otras normas constitucionales también pueden establecer límites a la digitalización de las decisiones administrativas, por ejemplo, el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, los principios del Estado de Derecho y la democracia. Estos límites constitucionales también son determinantes cuando la administración estatal prepara o toma una decisión sobre un caso individual concreto utilizando un programa informático, y más aún cuando los programas informáticos utilizados son de aprendizaje automático, es decir, se consideran de inteligencia artificial fuerte. Además, otras exigencias constitucionales pueden limitar el uso de máquinas de autoaprendizaje en las decisiones administrativas. Todos los derechos fundamentales de la ley fundamental exigen una protección de los derechos fundamentales a través del procedimiento. Según esto, en un procedimiento administrativo en el que se pueda restringir un derecho fundamental de una persona afectada, deben tenerse en cuenta de forma demostrable todos los hechos alegados por dicha persona y que sean relevantes para el caso concreto. El uso de la inteligencia artificial, especialmente en cajas negras, dificulta el cumplimiento de esta obligación. Además, el derecho fundamental a la autodeterminación informativa prohíbe a las autoridades utilizar y vincular datos personales de forma que no puedan ser supervisados y controlados por los afectados. El uso de algoritmos, especialmente en cajas negras, puede devaluar ese derecho fundamental. Además, las prohibiciones constitucionales de discriminación, discriminar por sexo, raza, origen y religión, también se aplican a las decisiones administrativas basadas en algoritmos. Por tanto, los algoritmos utilizados deben excluir ese tipo de discriminación. Además, la ley fundamental garantiza por protección judicial la protección judicial a toda persona cuyos derechos sean vulnerados por la autoridad pública. Si una decisión administrativa se basa en algoritmos, también requiere un control de algoritmos. Hasta ahora, esto no se ha podido garantizar suficientemente, especialmente en el caso de los sistemas de autoaprendizaje. En particular, estas cajas negras siguen siendo incompatibles con el principio de transparencia en un Estado de Derecho. Además, la norma constitucional de la Ley Fundamental sobre el Estatuto de los Funcionarios estipula que el ejercicio de los poderes soberanos se asignará a los miembros de la función pública que mantengan una relación de servicio y lealtad con arreglo al derecho público. La ley fundamental solo considera a los miembros de la función pública como personas. Además, según la norma constitucional sobre responsabilidad del Estado, el Estado es responsable en general si alguien que actúa en nombre del Estado incumple un deber oficial. La norma presupone que ese alguien es una persona, una inteligencia artificial o una máquina de autoaprendizaje. No lo es. La legislación alemana no reconoce una persona electrónica. Si se cumplen los requisitos constitucionales, la ley fundamental deja en manos del derecho administrativo simple el ordenamiento normativo de las decisiones digitales individuales de las autoridades. De ello se deduce que los legisladores ordinarios a nivel federal y en los estados federados son responsables de aprobar leyes que también sean aptas para la automatización. El derecho administrativo alemán prevé el
acto administrativo como el instrumento de acción más importante para las decisiones soberanas individuales de las autoridades que han de tener efectos jurídicos fuera de la administración, por ejemplo, frente a un ciudadano. Su definición legal en el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo menciona una regulación como la característica más importante del término. Se entiende por tal una declaración de voluntad dirigida a una cierta consecuencia jurídica y atribuida a la autoridad que se basa en la voluntad de una persona que actúa en nombre de la autoridad. Por lo tanto, un procedimiento totalmente automatizado en el que todos los pasos procedimentales de la administración pueden llevarse a cabo en cualquier momento sin intervención humana, no está cubierto por el artículo 35. Con el fin de someter también las decisiones individuales totalmente automatizadas al régimen jurídico del acto administrativo, en 2016 se añadió un nuevo artículo 35A a la Ley de Procedimiento Administrativo Federal. Según este artículo, un acto administrativo puede ser dictado íntegramente por entes automáticos siempre que lo permita una norma jurídica y no exista discrecionalidad ni margen de apreciación. La primera mitad de la disposición sueña como si el legislador autorizara incluso la emisión de decisiones administrativas por sistemas de autoaprendizaje e inteligencia artificial fuerte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el legislador no puede ni ha querido ignorar los límites constitucionales. La segunda mitad de la norma lo confirma al restringir la decisión básica del legislador en favor de los actos administrativos totalmente automatizados de dos maneras. En primer lugar, debe estar autorizado por una norma jurídica, es decir, una ley, un reglamento, un estatuto. Y en segundo lugar, no debe existir discrecionalidad ni margen de apreciación. En el derecho administrativo alemán existe discrecionalidad, en particular si una norma jurídica es estructurada en supuestos de hecho y consecuencia jurídica condicional, deja al agente de la administración la posibilidad de elegir, que solo puede ser revocado ante los tribunales de forma limitada, entre varias consecuencias jurídicas si se dan los supuestos de hecho. En el derecho alemán se habla de margen de apreciación cuando, de forma excepcional, una norma conceda a un responsable de la autoridad administrativa una libertad de decisión que solo puede ser revisada por un tribunal de forma limitada en cuanto al contenido exacto de un elemento jurídico concreto. Las decisiones discrecionales y de apreciación siempre se han entendido como decisiones tomadas por personas físicas imputables a la administración. Solo un ser humano debería poder seguir emitiendo los juicios necesarios en caso de discrecionalidad y margen de apreciación. Estas valoraciones pueden también tener en cuenta, evaluar y considerar aspectos de la llamada oportunidad, Zweckmäßigkeit en alemán. Tales aspectos de oportunidad que no están sujetos al control judicial pueden ser, entre otros, la burocracia, la eficiencia económica, la experiencia práctica, la urgencia de la tramitación, la opinión pública, la aceptación de la decisión, la proximidad al ciudadano, las capacidades y la motivación de la persona en cuestión. Incluso pueden tenerse en cuenta en el interés del Estado motivos emocionales como la decencia, la rectitud, la moralidad, la amabilidad, la indulgencia, la benevolencia, el mérito, el respeto, el reconocimiento, la admiración, la compasión, la caridad, la piedad, el consuelo, etcétera, etcétera. Una decisión volitiva
que selecciona entre varias soluciones lícitas según la oportunidad con la que la persona que actúa en nombre de la autoridad ejerce su discrecionalidad o adopta una determinada decisión desde el ámbito de juicio, no se limita a una subsunción meramente lógica. Existe un elemento de voluntad orientado a la previsión y al futuro. Por ejemplo, el estado planificador favorece una circunvalación no en el sur, sino en el norte de una ciudad para ahorrar costos o mejorar la acepción entre la población, aunque ambos planes serían legalmente lícitos. Estas afirmaciones sobre la conveniencia de las decisiones discrecionales dejan claro que el aprendizaje de las máquinas y la aplicación de lo aprendido por un programa informático es una inteligencia artificial en un resultado, no es un ejercicio de la discrecionalidad ni una explotación de un margen de apreciación tal y como lo entiende el derecho administrativo alemán. Falta el ejercicio de la discrecionalidad o del juicio por parte de un ser humano. Los computadores tampoco realizan una elección voluntaria entre varios resultados igualmente lícitos. Sin embargo, cabría plantearse si se aplicaría otra cosa en caso de que el nuevo artículo 35A de la Ley de Procedimiento Administrativo fuera sustituido por una disposición más específica. No obstante, el legislador alemán ha promulgado normas especiales para algunas áreas prácticamente muy importantes del derecho administrativo, en particular para la administración financiera y la administración social, que permiten actos administrativos totalmente automatizados. En materia de gestión financiera, las disposiciones especiales del Código Fiscal permiten desde 2017 el uso de sistemas automáticos no solo para la preparación de decisiones, sino también en determinados casos para la propia decisión. La administración fiscal está predestinada al uso de la inteligencia artificial. Tiene que procesar grandes volúmenes de datos, por ejemplo, documentos presentados por los contribuyentes. Trabaja en procesos estandarizados y estructurados. Sus actos administrativos que determinan un impuesto en casos concretos, liquidaciones tributarias, se basan estrictamente en la ley sin discrecionalidad ni margen de apreciación. Sin embargo, resulta inusual que el Código Fiscal permita los actos administrativos totalmente automatizados, no solo en la fijación del impuesto, sino también en la revocación y anulación de dicho acto administrativo. En el derecho alemán, la revocación y anulación de un acto administrativo suelen ser decisiones discrecionales. ¿Significa esto que los algoritmos pueden ejercer la discrecionalidad? La respuesta es no. El Código Fiscal exige además para una automatización completa que no haya motivos para que los funcionarios tramitan el caso concreto. Tal motivo existe precisamente cuando la autoridad debe ejercer su facultad discrecional, ya que entonces la decisión requiere una evaluación del caso concreto que solo puede ser revisado por los tribunales de forma limitada. Una decisión basada en algoritmos no podría ser reconstruida por el tribunal suficientemente, sobre todo si se basara en un sistema de autoaprendizaje. Por lo tanto, según el Código Fiscal alemán, solo pueden ser exclusivamente automatizadas aquellas partes del acto administrativo que no forman parte del ejercicio de la facultad discrecional. Solo en las raras excepciones en las que, a pesar de la norma discrecional, en un caso concreto solo puede ser legal una única decisión, es decir, cuando la facultad discrecional se reduce a cero, se puede decidir de forma totalmente automatizada. En los últimos años se han promulgado o modificado muchas otras leyes con el fin de acelerar la digitalización de la administración.
Por ejemplo, las leyes sobre administración electrónica tienen por objeto mejorar la comunicación electrónica entre la administración y los ciudadanos, por ejemplo, mediante el acceso electrónico a la administración, el suministro de información por parte de las autoridades o la inspección de expedientes. Además, una ley federal de acceso en línea obliga a la federación, a los estados federados y a los municipios a digitalizar numerosos servicios administrativos y ofrecerlos en la red federal de portales. Además, se pueden encontrar numerosas disposiciones sobre decisiones administrativas digitales en leyes de subámbitos de derecho administrativo, como el derecho de protección de datos, de sanidad, de planeación, de policía, etcétera, etcétera. En resumen, puede decirse que la norma nacional sobre administración digital, que la normativa nacional sobre la administración digital en Alemania es bastante confusa debido al gran número de leyes federales y los estados federados. Además de la normativa nacional, las disposiciones supranacionales del derecho de la Unión Europea se están configurando la digitalización de la administración alemana. Por motivos de tiempo solo mencionaré dos. Primero, el Reglamento General de la Protección de Datos de la Unión Europea se aplica en Alemania desde 2018. Concede a las personas físicas un derecho de defensa contra las decisiones que le conciernan basadas únicamente en un tratamiento automatizado. Segundo, el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial está en vigor desde 2024. Califica los sistemas de inteligencia artificial con los que la administración toma decisiones automatizadas en casos individuales como sistemas de alto riesgo y exige una supervisión humana. ¿Qué se podría mejorar según lo dicho hasta ahora? Primero, debe mejorarse el grado de colaboración de los sistemas informáticos y las aplicaciones digitales de la administración pública entre la federación, los estados y federados y los municipios y respecto a los ciudadanos. Muy a menudo se siguen utilizando sistemas que no pueden comunicarse entre sí. Rara vez se garantiza un procesamiento interoperable de los servicios administrativos. La distribución de la autoridad estatal, en particular la ejecución de las leyes entre la Federación y los estados federados, dificulta la eliminación de las interrupciones de medios de comunicaciones existentes. Sin embargo, debido a la provisión constitucional de una administración mixta entre la Federación y los Estados federados, sería necesaria una reforma constitucional para la cual se requiere una mayoría de 2/3 en el Bundestag y en el Bundesrat, lo cual es difícil de conseguir. Segundo, para que la administración sea más eficaz mediante digitalización, el legislador tendría que esforzarse más por promulgar leyes mejor adaptadas a la automatización. Según lo anterior, se podría considerar, por ejemplo, prescindir de las normas que otorgan discrecionalidad a la administración o al menos reducir su número. Sin embargo, esto se ve contrarrestado por el hecho de que las normas discrecionales han demostrado su eficacia durante décadas. Protegen al legislador de la sobrecarga, ya que no tiene que tener en cuenta todos los casos individuales imaginables en su ley. Más bien debe limitarse a promulgar normas abstractas y generales, incluidas las normas discrecionales, y confiar en que la administración decida correctamente cada caso individual, sobre todo porque los posibles errores pueden ser eliminados por los tribunales administrativos. Pero lo más importante, las normas discrecionales, discrecionales promueve- promueven la justicia, ya que el Estado, a través de su administración, puede responder de forma precisa, diferenciada y adecuada a las diferentes necesidades de cada persona afectada.
No obstante, podría ser útil estructurar mejor las normas complejas. Si el legislador especificara claramente las partes de una decisión que no requieren necesariamente una evaluación humana, esto podría facilitar el uso de algoritmos por parte de la administración. Como conclusión, se puede resumir lo siguiente. El derecho constitucional y administrativo alemán establece límites estrictos al uso de la inteligencia artificial en la administración pública como herramienta auxiliar para la preparación de decisiones individuales de la administración. La inteligencia artificial está permitida y es deseable, por lo que en el futuro adquirirá una importancia cada vez mayor. Sin embargo, la toma de decisiones propiamente dicha, que supone una carga para los ciudadanos, especialmente en el caso de las decisiones discrecionales, debe ser responsabilidad de seres humanos, es decir, la decisión final debe ser tomada por ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Ibler por esta ponencia sobre este tema tan importante de la digitalización de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho administrativo. Em, Me olvidé de presentar al profesor Ibla. La gran mayoría de nosotros ya le conocen, pero me gustaría dar algunas informaciones sobre el profesor Ibla. Él estudió Derecho en la Universidad de Göttingen y en esta misma ciudad también realizó su pasantía jurídica. Después hizo su doctorado y postdoctorado, la habilitación en la Universidad de Göttingen y después fue profesor en el año 1997 en la Universidad de Constanz y allá él era director de una colaboración de más de 20 años con la Universidad Santo Tomás acá en Bogotá. Él es también miembro y también miembro de nuestro consejo científico de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas. Ya está jubilado desde pocos años, pero como se ve todavía muy activo también en la colaboración con Colombia. Muchísimas gracias por participar en este congreso como ponente. Muchas Eh, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Entonces, hay preguntas al profesor Ibla de parte de los participantes. Gabriel Barreto, por favor. Muchísimas gracias, profesor Ibla. Como siempre, un gusto escuchar sus ponencias y reflexiones. No más que una pregunta, una sola pregunta, tengo muchas preguntas. Los retos que tiene la administración, no solamente en Alemania, sino en Colombia, frente a lo que es la inteligencia artificial y cómo va a regular el Estado las respuestas que da a sus ciudadanos, no solamente en sus resoluciones, en sus actos administrativos, sino en el día a día. Nosotros encontramos, y tengo que mencionar la administración colombiana, hay respuestas automáticas por parte de la administración. Su caso tiene el número de erradicado, que es el Aktenzeichen en Alemania, y de ahí en adelante no tenemos una respuesta eh, eh, mayor que sea creada por parte de inteligencia artificial. Sin embargo, ya Claro. sabemos que algunos despachos utilizan inteligencia artificial de la que es abierta, el ChatGPT, o de las que son abiertas para poder mejorar corrección de sus escritos y demás. Varias preguntas porque dentro de lo que recuerdo se habla de el funcionario siempre va a estar limitado a una discrecionalidad y esa discrecionalidad siempre va a estar limitado. Mi entendimiento es que siempre está limitada y su límite es la ley. ¿Cómo hacer para que la inteligencia artificial, obviamente con algoritmos, pueda dictar resoluciones o actos administrativos que estén en el marco de la ley? Y todos vemos que a veces cuando se utiliza la inteligencia artificial, ella alucina.
y ella incluso lleva a dar imprecisiones, o por lo menos en el caso de cosas que yo he utilizado, inventa informaciones, las inventa, incluso siendo paga, a veces, en situaciones donde ya se está pagando la inteligencia y da informaciones paga. Da informaciones erradas. ¿Cómo hacer para limitarlas? Por supuesto que estará limitada por una persona, pero ¿cómo hacer para que esas informaciones no sean de manera automática? Gracias. Muchas gracias. Mm, Jurídicamente interesante son las decisiones con discrecionalidad, como ya he mencionado. La mayoría de las decisiones que no necesitan discrecionalidad, eso es fácil, usar inteligencia artificial, mm, fácil para los juristas, pero no en la realidad, porque la administración no tiene suficientemente aparatos técnicos y programas de buena calidad para resolver esos actos administrativos sin discrecionalidad totalmente automatizados. Solo excepción, como ya he mencionado, la administración fiscal. Mm, Usted ha mencionado la administración sobre las matrículas de carros, de Ujú. coches. En Alemania eso también, algunas ciudades en Alemania tienen la posibilidad de usar inteligencia artificial porque tenían suficiente dinero para comprar los programas y las máquinas, pero no todos. Y con eso aparece otro problema que la gente no lo quiere eh, suficientemente usar y hablar solamente con máquinas, sino quiere hablar con personas. Eso es curioso, no comprenden los jóvenes, pero las personas de mayor edad lo comprenden. Para mejorar esa situación en la situación de los matrículos, en ese momento existe un proyecto de ley de la Federación que todas esas decisiones tienen que ser tomado por una administración federal, pero para eso necesitamos cambios de leyes, incluso cambio de la Constitución, una reforma de la Constitución. Nuestro nuevo canciller, el señor Merz, quiere hacerlo y el gobierno alemán también, pero en ese momento no tienen la mayoría suficiente de 2/3 para regularlo. Son también no solamente mm, 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 eh, cosas prácticas que están en contra de la digitalización en Alemania, sino también de derecho constitucional. Mm, En otras materias es más difícil, porque, por ejemplo, en el derecho de planeación urbanística, si una persona quiere construir una casa, necesita preguntar a la administración muchas preguntas que son muy, muy difíciles en el caso concreto y para eso no tenemos suficientes programas informáticas que pueden responder como un chat esas preguntas y arreglar todos esos matices eh, difíciles de cada uno. Necesitamos en ese momento todavía eh, mm, funcionarios humanos, pero eh, la técnica está en un buen camino solverlo, pero también otra vez esas máquinas y programas cuestan mucho
y el Estado en ese momento no tiene suficiente dinero para comprar esos programas y controlar esos programas y actualizarlo cada día más. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de la profesora Mónica Ibagón, por favor. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, profesor Ibla, por la interesante conferencia. Yo tengo una pregunta. Desde la experiencia alemana, ¿cómo se pueden diseñar estándares de transparencia algorítmica que permitan explicar esas decisiones automatizadas sin comprometer secretos industriales ni incentivar la manipulación del algoritmo y que acciones puede aportar ese modelo a la directiva colombiana para evitar vacíos en su implementación? Muchas gracias. Sí, son preguntas difíciles y actuales. Mm, Ya he hablado de las cajas negras. Esas cajas negras son máquinas, programas de aprendizaje automático y no se sabe después de un tiempo de funcionamiento qué son las razones, qué son los algoritmos en vigor en ese momento y por eso es muy difícil eh, verificar y controlarlo. Y por eso no sabemos tampoco si un derecho de un tercero está en peligro durante esa producción de esos programas. Por eso, hasta hoy no son permitidos en Alemania. En los otros casos en que es posible un uso de inteligencia artificial, es decir, en actos administrativos sin discrecionalidad, también es en peligro, son en peligro los derechos de terceros. Pero eh, la legislación alemana prevista que ellos tienen que participar. Primero, el- eh, la autoridad pregunta a ellos, ellos tienen ya la posibilidad de participar en el procedimiento administrativo incluso de forma digital, si quieren. Y entonces la decisión al final cada vez es hasta ahora controlada por un ser humano y por eso se puede vigilar toda o asegurar que los derechos de los terceros no están mm, no están con defectos. Bien, es regulado en en muchas leyes alemanas, pero en especial en la ley de procedimiento administrativo que exige una participación de todas personas que, cuyos derechos están en peligro. Muchísimas gracias por esta pregunta y la respuesta. Y me gustaría en cuanto a este asunto, hacer una pequeña intervención. En derecho tributario ya estamos más avanzados en el resto de la administración y justicia alemana. Ya desde muchos años hay la posibilidad de realizar decisiones, de revisar declaraciones fiscales mediante inteligencia artificial, es decir, programas informáticos. Y hay la discusión si los contribuyentes o sus asesores fiscales tienen derecho frente a la administración fiscal de publicar los algoritmos que usan para revisar automáticamente las declaraciones fiscales. ¿Por qué? Para revisar si estos algoritmos son justos o si discriminan a ciertos contribuyentes. Hay esta discusión. La administración fiscal se niega
a publicar estos algoritmos con la argumentación de que si los contribuyentes conocieran estos algoritmos, podrían em, diseñar sus declaraciones fiscales así que más o menos estos algoritmos no encuentran cosas que no son correctas en las declaraciones fiscales. Esta discusión hay, según mi conocimiento, todavía no hay ninguna decisión de algún juzgado tribunal tributario. Pero pues yo personalmente tengo una cierta simpatía por esta posición de los contribuyentes, de algunos asesores fiscales que dicen que necesitamos el conocimiento de estos algoritmos. Y esta pregunta quizás también se pone en el derecho administrativo en general. ¿Cómo ve usted este asunto? Muchas gracias. Yo quiero añadir una cosa que no he mencionado en mi ponencia. Las autoridades fiscales también eligen qué casos están regulados por máquinas y qué casos están resueltos por humanos. Y para esa decisión, por un humano, por un ser humano o por máquinas digitalizados, mm, mm, existan algoritmos que dicen algún por ciento de todos los solicitudes de las personas en la fiscalía que tienen que pagar impuestos, mm, mm, qué casos están controlados por un ser humano o no. Y eso es una digitalización que funciona con algoritmos y esos algoritmos que eligen quién está controlado por un ser humano no se puede publicar a nadie. Ellos son secretos, porque si una persona sabe, yo soy un caso que 100% seguro está arreglado por una máquina, él es contento y no tiene miedo de la administración fiscal. Em, entonces, la ley dice que esa decisión con algoritmos no es posible publicar a nadie, tampoco, tampoco a los tribunales. Y eso es una dificultad que no hemos resuelto hasta ahora en el derecho constitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, pues eso también es un problema que, como dice usted, que se necesita resolver, también en mi opinión. ¿Hay más preguntas al profesor Ibler? Entonces, quizás una eh, otra pregunta de mi parte que se refiere al reglamento sobre inteligencia artificial de la Unión Europea. Yo entendí que este reglamento también se aplica al sector de administración, es decir, al sector público. Yo pensaba, no conozco a decir verdad muy bien este reglamento, solo no en detalle, pero yo entendí que es más para el sector privado, para los operadores de redes sociales, por ejemplo, pero se aplica también, si entendí correctamente, al sector público. Eso es. Eh, la, la regulación no diferencia entre derecho privado y derecho público, sino habla de diferentes clases de riesgos. Y la administración que actúa en actos administrativos en frente de las personas es un caso mencionado en en ese ordenamiento como riesgo alto, decisión de riesgo alto, y por eso ellos esas autoridades tienen que cumplir las exigencias de esa ley.
Vale, muy interesante eso. Y este reglamento, pues, es muy amplio, muy complejo. Y algunos dicen, yo pienso con cierta razón, que la Unión Europea no dispone de ningún sistema de inteligencia artificial. Estos sistemas vienen de Estados Unidos, China, otros países fuera de la Unión Europea, pero tiene la regulación más amplia, más estricta de este asunto. Quizás eso es un poco al revés como debía ser, pues en mi opinión. Ujú. Hay más preguntas. Entonces, agradezco otra vez muchísimo al profesor Ibla por esta ponencia sobre esta temática que es tan importante, no solo en el sector de derecho administrativo, sino también en el sector de derecho privado. También los juzgados civiles tienen este problema de la digitalización, del uso de la inteligencia artificial. Están preparando ahora en algunas comisiones sistemas de inteligencia artificial para el uso también en los juzgados civiles, pero estoy completamente de acuerdo con usted que al menos según la Constitución en vigor hoy en día, las leyes que están en vigor hoy en día, siempre se necesita la decisión de un ser humano. Yo creo que eso casi no se puede cambiar y no sería recomendable cambiarlo. Es decir, tiene que decidir como juez un ser humano que puede para preparar su decisión usar la inteligencia artificial, pero no puede ser sustituido por la inteligencia artificial y lo mismo para la administración. Así que yo pienso que la inteligencia artificial es un reto para nosotros, los juristas, los abogados, pero opuesto a lo que dicen algunos, no creo que la inteligencia artificial va a sustituir completamente a los juristas. Eso no creo. Y eso no es cierto. Ojalá que no. Muchas gracias otra vez. A Y usted. entonces continuamos con la segunda ponencia. Y quizás tú puedes...